En esta mañana vamos a escuchar la palabra del Señor y el sermón de este día tiene que ver con una dicotomía: vergüenza y restauración. Hay ocasiones en las que usted y yo le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a la familia, le hemos fallado a nuestros hermanos de una manera muy, pero muy terrible. Pero al mismo tiempo, Dios, a pesar de que nosotros le fallamos, le ofendemos, Dios siempre busca la manera de restaurar la vida y el corazón de sus hijos, pero sobre todo de aquellos que se arrepienten y que quieren estar en paz con Dios y ser usados por Él. Así que hoy vamos a buscar en las Escrituras y ver la historia de uno de los hombres más importantes de la iglesia, como lo fue el apóstol Pablo. El primero quizás entre tres de los discípulos, quizás el de más jerarquía dentro de los apóstoles, un hombre que hizo también por el poder del Espíritu Santo una serie de milagros, pero que también tuvo un momento de oscuridad muy difícil en la cual él negó a Jesús. Vamos a estar de pie y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22, 31 al 32. Quiero saludar en esta mañana a cada uno de los que están visitándonos por primera vez, pero también a nuestro hermano Homero y Gaby. Ellos los conozco de hace muchísimos años. En alguna parte Dios nos permitió trabajar juntos y estudiamos juntos en el Instituto Bíblico allá hace algunos años. Así que bienvenidos a casa otra vez y que Dios les bendiga. Si lo va a dar, délo bien, porque con ese aplauso no van a regresar. Muy bien, amados, vamos a Lucas capítulo 22, verso 31 al 32. El texto en pantalla dice lo siguiente: dijo también el Señor, este es Jesús hablando: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire lo que dice Jesús: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si usted quiere después en casa leer la historia completa, lea todo el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Y ahí va a encontrar el contexto completo de este pasaje. Pero nos vamos a ubicar en estos dos versículos y en la medida de lo posible vamos a ir tomando elementos del resto de este capítulo. Así que ahora inclina tu rostro y por favor oremos. Amado Señor, en esta mañana yo alabo tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos dirija hacia toda verdad. Quita de mí, Señor, todo lo que no venga de ti y que sea solamente tu palabra y nada más que ella hablando al corazón de mis hermanos. Si hay alguna situación ahora en el ambiente, Señor, alguna tristeza en el alma, algún descontento, algún enojo, algún dolor, Señor, alguna aflicción del espíritu, Señor, y si hay algo en el cuerpo también que esté aquejando, te ruego, Señor, que ahora en el nombre de Jesús tú pongas tu mano, Señor, para traer sanidad y liberación, Señor. Oro por mi hijo Andrés, Señor, quien no se siente bien. Yo lo pongo en tus manos para que tú obres, Señor, y que al final del servicio él pueda sentirse mejor. Oro, Señor, en esta hora también por Carlos Pérez Cervantes, Señor, este hombre que sufrió el día de ayer un infarto, Señor, terrible a su corazón.
Padre, hoy no sabemos qué ha pasado con él, pero te rogamos, Señor, que tú lo mires y que tú lo sanes y lo levantes, Señor, para testimonio de que tú eres extremadamente poderoso. Gracias por tu gracia. Nosotros te alabamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los niños, por favor, pueden salir a su clase y nosotros nos sentamos. Hay al menos 3 o 4 familias que dijeron que iban a estar ausentes el día de hoy, así que oramos por ellos también. Muy bien, hermanos y amigos. Vergüenza versus restauración. Vergüenza versus restauración. El pasaje que acabamos de leer es una escena muy triste, muy amarga y muy vergonzosa que le ocurrió nada menos y nada más a un hombre que había conocido personalmente a Jesús. Este hombre, la Biblia lo llama el apóstol Pedro. Y las Escrituras nos enseñan que Pedro había visto una serie de señales, prodigios ejecutados por Jesús. Había visto a Jesús alimentar a 5,000, a 4,000 personas. Había visto a Jesús resucitar a un muerto, a varios muertos. Y había visto a Jesús tal y como Jesús era. Pero en un momento en donde él se ve vulnerable, reniega y se avergüenza de Jesús. Y esto que vamos a estar viendo en esta mañana es una historia realmente triste, amarga y vergonzosa. Sin embargo, a pesar de ello, Dios en su inmensa sabiduría quiso que esta historia quedara registrada en su palabra como una seria advertencia para que nosotros no caigamos, o si ya hemos caído de la misma manera como cayó este hombre, pues entendamos que aún hay esperanza. Si hemos caído, esta historia también es un recordatorio de la gracia, de la misericordia y de la restauración de Dios sobre un hombre o sobre una mujer que pecó en contra de Dios y en contra de su santidad. Este hombre del que vamos a hablar es el apóstol Pedro, a quien en el relato bíblico se le llama Simón. Y la Biblia dice en este texto particular, que por cierto es narrado en los 4 evangelios, que el apóstol Pedro pecó de una manera muy, pero muy vergonzosa. Yo no sé cuántos de ustedes se identificarán conmigo y haber pecado de una manera muy vergonzosa. Soy el primero en levantar mis manos. Soy el primero en decir que soy el principal pecador, miserable de mí. Gracias a Jesucristo que hoy puedo decir que he sido perdonado, restaurado, sanado y limpiado por la sangre de Cristo. Pedro pecó y en el momento en donde más Dios lo necesitaba, en donde más Jesús quería que Pedro se identificara con él, Pedro lo traicionó. Pedro le dio la espalda. Pedro lo abandonó. Su traición y su pecado en contra de Dios hizo que después Pedro llorara amargamente. Y es que no es menos cierto que cuando nosotros ofendemos a Dios, cuando nosotros pecamos en contra de Dios, cuando le damos la espalda a Dios, cuando hacemos cosas deliberadamente sabiendo que lo que estamos haciendo es malo, al final vamos a terminar llorando amargamente. Y de eso nadie se va a librar cuando sabe que ha fallado, cuando sabe que ha pecado
el llanto, la amargura, el dolor va a llegar, no solamente por haberle fallado a otro ser humano, sino por haberle fallado a Dios, quien es el más importante. David dijo, cuando pecó terriblemente: Señor, solo contra ti yo he pecado. Así que aquí está la historia de Pedro. Lo maravilloso de esta historia es que a pesar de que Pedro pecó terriblemente, a pesar de que Pedro ofendió a Dios, se avergonzó de él, lo traicionó, Pedro no fue indiferente a la restauración y al perdón de Cristo. Pedro buscó de alguna manera ser restaurado, y a diferencia de Judas, quien también traicionó a Jesús y que lloró en algún momento con cierta amargura, Judas no estaba arrepentido y esto lo llevó a que se quitara la vida. Pero hay un contraste con Pedro, debido a que Pedro pecó, pero Pedro, a pesar de haber pecado terriblemente, de haber negado a Jesús, después vemos a Pedro en el libro de los Hechos, predicando con poder, con gran autoridad, y eso es lo que Dios quiere. Si usted ha caído, Dios lo quiere levantar. Si usted se siente desanimado, Dios quiere usarlo. Aún hay oportunidad y la misericordia de Él no se ha cortado para con usted. Esta historia es una historia de caída, es una historia de vergüenza, pero es una historia de restauración también. A pesar de que Pedro se avergonzó de Cristo, negó a Cristo, y a pesar de que Pedro fue infiel en contra de Cristo, Cristo permaneció fiel. Cristo permaneció amándolo y Cristo no se avergonzó de él, porque Dios es un Padre amoroso. Dios lo restauró plenamente, al punto que Pedro se convirtió en uno de los pilares para la iglesia. Pero bien, ahora observemos un poco esta historia de vergüenza, caída y restauración. Y lo primero que tenemos que observar es que ninguna caída ocurre sin previa advertencia. Nadie cae y peca así, ¡pah! Me caí y pequé. El pecado y la caída toma un proceso. Y en ese proceso uno le va abriendo poquito a poco puertas a Satanás, de tal modo que Satanás llega a enseñorearse de la persona. Ninguna caída ocurre sin previo aviso, sin previa advertencia. Y Dios siempre se va a encargar de que te enteres que lo que vas a hacer o lo que estás haciendo es malo y es pecado, y que Él no quiere que sigas así. Mira una vez más el verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Cuando yo veo este pasaje, yo me imagino la escena de Jesús ahí con Pedro, diciéndole: Simón, Simón, presta atención a lo que tengo que decirte. Voltea tu rostro hacia mí, pon tu corazón delante de mí, porque quiero advertirte que si no pones tu mirada en mí, si no pones la mirada en las cosas de arriba, Simón, vas a ser zarandeado, vas a ser estremecido por Satanás. He aquí. Esta expresión en el griego quiere decir: Pedro, lo estoy viendo. Ahí mismo, Satanás está listo para zarandearte, para estremecerte, y me ha pedido atacarte a ti. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, la Biblia nos enseña que el pecado está a la puerta, como un animal, como una fiera salvaje dispuesta a devorarnos.
Lo único que tenemos que hacer para pecar es abrir esa puerta y el pecado nos atrapa y la fiera nos muerde y nos despedaza. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Si usted observa el pasaje, la declaración de Jesús revela con total claridad que en la vida cristiana se desenvuelve un campo de batalla cósmica. De hecho, estamos enfrascados en esta lucha espiritual que en ocasiones puede llegar a ser muy agónica, muy terrible, muy asfixiante. Los cristianos hemos ignorado que tenemos una lucha que es real. Efesios capítulo 6, verso 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. En la versión Reina Valera dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y contra los gobernadores de este siglo. Bueno, en la Nueva Versión Internacional encontramos que Pablo escribe y dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Si usted no se ha dado cuenta, despiértese. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Por lo tanto, aliste sus armas. Efesios nos enseña que hay que vestirse con la armadura de Dios, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, desenvainar la espada, que es la palabra de Dios, para atacar y contraatacar las acechanzas del enemigo. Nosotros no podemos ignorar que en esta lucha tenemos un enemigo feroz que domina el mundo de las tinieblas y que dirige fuerzas espirituales malignas que están en las regiones celestiales. Jesús, en el texto de Lucas, llama a este enemigo Satanás. Y Satanás quiere decir adversario, pero es un adversario totalmente fuerte, poderoso, que es capaz de someternos si nosotros no nos refugiamos en el poder de Cristo. A este adversario, Pedro, después de esta experiencia, lo describe en su carta. Y Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ahora lo llama el diablo, el calumniador, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas veces somos blanco de Satanás. Satanás crea intriga, Satanás crea murmuraciones, Satanás quiere separarnos, Satanás quiere dividirnos, Satanás va a presentar oportunidades de tentación en donde nuestros ojos se van a desviar porque él quiere que le fallemos a Dios. Satanás trae pleito, disensiones, enemistades en medio del pueblo de Dios, en medio de la familia. Y no podemos ignorar todas estas cosas. Pedro conocía por su propia experiencia el peligro de subestimar a este enemigo, y precisamente advierte en esta carta de Primera de Pedro que sus lectores estén muy atentos para que no pasen por lo mismo que él pasó. Ahora bien, el Señor Jesucristo le advirtió a Pedro del peligro de abrirle puertas al enemigo. Dios siempre nos va a advertir, pero Pedro no hizo caso. Y muchos de nosotros no hacemos caso a las advertencias de Dios. Justificamos, minimizamos el pecado y las consecuencias y el alcance de este. A pesar de la insistencia de Cristo, Pedro fue necio y pecó y pecó y pecó y se olvidó de poner en primer lugar a Dios. Jesús había dicho en Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura.
Pero Pedro no hizo caso. A pesar de la insistencia de este Dios totalmente amoroso. La Biblia dice que Dios es amor, por lo tanto Cristo es amor. Este Dios amoroso le dijo: Simón, 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 Simón. Cambia el nombre. Néstor, Néstor. Cambia el nombre. Cámbialo para tu nombre. Si puedes cambiarlo para tu nombre, ahora mira la advertencia terrible. El Señor está muy preocupado. Hace una repetición extrema. Hay una preocupación en el corazón de Jesús. El Señor está altamente preocupado por Pedro. Y el Señor le declara una verdad que nadie quisiera. Satanás está pidiendo tu vida, y tú estás siendo instrumento de Satanás y no te estás dando cuenta. Cristo le dice: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No solamente es Pedro, la expresión os ha pedido es un plural en donde también los otros apóstoles están en la mira de Satanás. Pero Satanás había pedido la vida de Pedro, y él sigue pidiendo nuestra vida. Todos los días sigue pidiendo tu vida y la mía. Esta es la situación que tenemos. Yo lo puedo ilustrar y pensar como un estado de sitio en donde nos rodea, como Pedro bien lo describe, como un león rugiente, como una fiera salvaje que se mueve. La Biblia lo llama la serpiente antigua, como una serpiente con un veneno letal, dañino, que cuando te muerda te hará daño. Analice usted en qué áreas de su vida Satanás lo ha dañado. ¿En qué parte de su vida lo sigue dañando y usted sigue permitiendo esto? A veces no necesita tener un pecado terrible para que Satanás lo dañe. Con ser indiferente a las cosas del Señor ya se provocan muchos daños. El Señor le dice: Pedro, Simón, me pidieron tu vida. Quieren a ti. Muchos de nosotros hemos estado en el blanco, en el objetivo de Satanás. Él ha enfocado sus cañones hacia nosotros. Y hemos cedido al pecado, hemos cedido a la tentación y hemos quebrantado el pacto de amor con Dios. Por supuesto, Satanás, nada bueno era lo que quería hacerle a Pedro. La Biblia dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Exactamente es lo que Satanás quería hacer con Pedro. Sin embargo, a pesar de ello, Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios. Su deseo malvado es acabar con el pueblo de Dios, es acabar con la iglesia. De hecho, él incitó a líderes no creyentes para perseguir a la iglesia, para ponerlos en prisión, para que fueran devorados por las fieras, para que murieran incinerados. Él ha incitado a través de la historia, incitó en el Edén a Adán y Eva a buscar su propia gloria y dejar la gloria de Dios, de tal modo que el hombre pasó a tener una condición de bancarrota total y quedó destituido totalmente de la gloria de Dios. Él quiere acabar contigo. Y si le sigues permitiendo, él va a acabar contigo. Puede estar manipulando tu carácter, tus emociones. Quizás te has vuelto muy áspero, no lo sé. ¿Qué cosas pueden estar pasando?
Quizás usas palabras hirientes contra otras personas. Quizás no te has dado cuenta que Dios a ti te sanó, que Dios a ti te restauró, pero no estás aplicando lo mismo que Dios hizo contigo. Es como la historia que está en la Biblia, del juez justo que perdonó una deuda inmensa, y a este que perdonó con aquella deuda inmensa, salió y le cobró a otro que le debía muy poquito y lo castigó terriblemente. Ten cuidado que no termines en prisión. Satanás quiere acabar con nosotros, quiere acabar con el pueblo de Dios. Él levanta persecuciones contra los hijos de Dios, contra la iglesia. Nos seduce a pecar, nos motiva a rebelarnos en contra de la autoridad de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, piense que no le estamos dando gloria a Dios, le estamos dando honra a Satanás. Debemos de decirle que no, que nuestro Dios, nuestro Señor es Jesucristo. Debemos que confesar con nuestra boca, como dice Pablo en Romanos, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de mi vida. Satanás no puede hacer nada a menos que Dios lo permita. Y usted me preguntará, y pastor, ¿y esto cómo es? Hermano, realmente no sé. Para mí es un misterio. Es un misterio que Dios le permita. Podemos pensar en varias respuestas, decir, es que Dios quiere probar el carácter, la fe de uno. Pero bueno, vaya manera de Dios de probarnos, ¿no? Yo no quiero que Dios me pruebe así, porque además soy débil. Y mi carne siempre va a querer hacer lo que no le agrada a Dios. Si usted no se ha dado cuenta, usted es de carne y hueso. Y cuando pecamos, pecamos con nuestros sentidos, por lo que vemos, oímos, hablamos, tocamos. Esto es un misterio. No sé cómo explicarlo. Quizás un teólogo con mayores credenciales a la mía podrá hacerlo. Lo que sí es real es que existe una lucha espiritual que muchas veces nuestros ojos humanos, físicos, no pueden ver, y que nuestras mentes finitas no pueden comprender del todo. Pero ahora mismo, aquí donde estamos sentados, seguramente Satanás está tratando de crear un montón de cosas alrededor nuestro. Si no, observe cuando hacemos un llamado a la salvación. Hay personas que Dios tocó ahí, que está listo ya para venir a los pies de Cristo, pero no se rinde. ¿Sabes por qué no te rindes? Porque hay influencia demoníaca, porque Satanás no quiere que salga de su reino de tinieblas. En el Antiguo Testamento observamos a Satanás pidiendo permiso a Dios para tocar la vida de un hombre justo. Satanás no solamente va a tocar a aquellos cristianos que andan en la carnalidad, que ya están siendo tocados. También puede dirigir su foco de atención hacia personas piadosas, personas que aman a Dios. En el Antiguo Testamento vemos la historia de Job. Usted puede leer en casa Job capítulo 1, del 6 al 12, o todo el capítulo, todo el libro. Sería interesante que lo leyera. Satanás pide permiso a Dios porque cree que Job está adorando y sirviendo a Dios por todas las bonanzas que Dios le había dado. Dios le había concedido a Job riquezas. Era el hombre más importante de su época. Tenía una familia numerosa. Esta familia estaba constituida de 7 hijos y 3 hijas. Tenía una esposa, tenía amigos, tenía buena salud. Pero Satanás observa a Job y pone su atención en Job y le pide a Dios, parafraseando el texto: ¿tú crees que Él te sirve en vano? Pruébalo, tócalo, a ver si no va a blasfemar en tu propia presencia. Y este hombre, que era muy rico, tenía una salud
buenísima, tenía una familia numerosa, muy reconocido, de buena fama, muy respetado. En un abrir y cerrar de ojos, lo pierde todo. ¿Tú sabes lo que es todo? Todo. Perdió sus riquezas. Así, vino de ser un hombre de mucho dinero a una bancarrota estrepitosa. Perdió su riqueza, y con esto te estoy diciendo que cuidado con afanarte con el dinero, porque cuidado, eres blanco de perder todo. Yo lo recojo, gracias. Ay, él está, ¿se da cuenta? El Señor lo reprenda. Dios lo reprenda. Job perdió sus riquezas, su dinero. Pero aparte de eso, ¿quién de nosotros se sentiría contento de perder un hijo? Job no perdió solamente. El mismo día, en el mismo evento, sus 10 hijos murieron. Satanás tocó la vida de los hijos de Job. Y cualquiera pensaría, wow, ¿qué cosas habrá hecho este hombre para merecer tanto? La Biblia dice que era un hombre justo, un hombre piadoso, que buscaba a Dios en oración constantemente. Pero no solamente perdió a sus hijos, su salud fue quebrantada con una enfermedad en la piel terrible. Se tuvo que tirar en cenizas, rascarse con tizones. Ese hombre prominente ahora parecía una especie de escoria humana. Sus amigos lo abandonaron. Los amigos que llegaron lo censuraron una y otra vez. La esposa que tenía le dio el consejo más terrible y le dijo: maldice a Dios y muérete. Y este hombre, yo no sé de dónde sacó fuerzas. La misericordia de Dios en medio de todo este dolor y sufrimiento. Este hombre dijo palabras como esta: Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Job nunca perdió su fe en Dios. En el verso 21 él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién puede bendecir a Dios cuando todo está mal? Solo alguien que tiene fe en ese Dios. La historia de este hombre, de Job y de Pedro, son historias que nos deben motivar a no descuidarnos en nuestra vida y en nuestra comunión con Dios, y mucho menos ignorar las maquinaciones de Satanás para que éste tome ventaja sobre nosotros. Satanás es un enemigo astuto y cruel. Va a tratar por todos los medios de acabar con tu vida. Con tu vida. Hay días que saldrás de casa y no sabes si vas a regresar. La tarde de ayer, el día de ayer, estuve con el hermano José Germán Rivas en el Hospital Metodista de la ciudad de Woodland. El pastor Moisés Gainza
había llevado a un compañero de trabajo a ayudarle a cortar ramas y árboles de la propiedad que él tiene. Y este hombre de nombre Carlos, de origen cubano, sufrió un infarto terrible. Pastor Moisés pensó que este hombre se había muerto en el momento. Trataron de reanimarlo. Tanto el pastor como algunos vecinos, llegó el rescue como a los 15 minutos. Pero bueno, ahí están los doctores y algunos enfermeros. Parece que el tiempo que pasó sin recibir atención dañó su cerebro, es lo que parece. Este hombre no tiene familia, tiene su hijo en México tratando de atravesar la frontera, y la frontera la cerraron. Tiene la esposa en Cuba. Y es un hombre que está postrado en una cama. En medio de esta situación oramos por él. Y yo espero que en medio de todo esto, no sé, yo espero en Dios que su cerebro no haya sido dañado de esa manera y que él haya podido entender y comprender la oración que hicimos con él para que se arrepintiera y buscara al Señor ahí en su condición. Pero escuchamos testimonio también de que parece que era un hombre que muchas veces se le predicó y no quiso nunca nada con Jesús. Que no te sorprenda, este hombre salió de su casa, pensó que iba a regresar y ahora está en terapia intensiva en un hospital. Su vida depende nada más de Dios. No podemos nosotros ignorar a este enemigo astuto, cruel, que va a tratar de acabar contigo, con tu vida. Jesús le dijo a Pedro: Satanás ha pedido que sea zarandeado como a trigo. Lo que le está diciendo es que del mismo modo que el trigo es sacudido repetidas veces y de forma rápida y violenta para limpiarlo, de la misma manera Pedro y los discípulos iban a ser sacudidos esa noche. Y la razón del por qué iban a ser sacudidos esa noche es porque Jesús iba a ser entregado en manos de pecadores. Ese día los discípulos junto a Pedro pasarían por una prueba, la más difícil, la más terrible, y Satanás aprovecharía que Cristo no iba a estar físicamente cerca de ellos para probar la fe de ellos. Cuando vienen pruebas sobre tu vida, Satanás va a aprovechar ese momento para decirte: bueno, ¿dónde está Dios? Para sembrar cosas en tu mente, en tu corazón. Pleitos, contiendas, deseos pecaminosos. Lo va a aprovechar para que tú cedas a este tipo de cosas. Pedro estaba en la mira de Satanás. Tú y yo estamos en la mira de él. Quiero que te observes como un objetivo militar de Satanás. Tú eres su objetivo militar. Él ha fijado su mirada en ti y en mí para destruirnos, para dividirnos, para separarnos, para provocar problemas entre nosotros. A los hombres lo va a tentar de muchas maneras, a las mujeres igual. Él no quiere por ningún medio, porque tiene envidia de lo que él perdió y de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tiene envidia porque él estuvo antes de la creación de todo, estuvo al lado de Dios como un ángel casi que perfecto, pero quiso rebelarse en contra de Dios. Tuvo la osadía del orgullo de querer usurpar el trono de Dios y fue desechado, fue enviado a las profundidades del abismo. Pero nosotros, y no se dice de ninguna otra criatura, ni los ángeles, ni los querubines, serafines, ni arcángeles, fueron creados como el ser humano fue creado. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso es que está en contra de nosotros.
Nos quiere destruir. Y te quiere destruir a ti. Así que hay que estar alerta. Ahora mismo piensa en aquellas cosas que Satanás te puso en tu mente, en tu corazón. Yo te diría, preocúpate, pero confía. El Señor le dice a Pedro, wow, los que vienen conmigo a los estudios de los martes, a la aplicación del método inductivo, recordarán que hay conexiones estructurales. Y en el verso 32 hay un pero. Pero. Él te quiere destruir. Él quiere acabar contigo. Él quiere acabar con tu credibilidad, con tu testimonio. Él va a hablar contra ti. Él va a decir cosas que te van a deteriorar. Él te quiere lastimar, te quiere humillar, te quiere poner por debajo. Sin embargo, Jesús dice, pero a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que Satanás quiere hacer en contra tuya, de querer destruirte, pero no es ningún santo aparte de Él. No es la Caridad del Cobre, no es la Guadalupana, no es nadie. Jesús dice, pero yo, Pedro, Pedro, he rogado al Padre. Él ruega por nosotros. Él intercede por nosotros. Yo he rogado por ti. Qué lindo es el Señor. Que aun cuando yo te doy la espalda, cuando yo peco contra Él, cuando yo lo avergüenzo, Él no me da la espalda. Él ruega por mí como un padre amoroso. Y dice, yo he rogado por ti. Que no te falte. Mira, puedes perder como Job todo lo que Job perdió, pero que no te falte. Que no te falte tu fe. Wow. Que no me falte mi fe. Y mire lo que hace. Es que Dios, cuando restaura, la restauración de Dios es tan impactante que todo lo que el enemigo destruyó, Dios lo reconstruye de una manera grandiosa y maravillosa. Y mire lo que dice. Y tú, una vez vuelto. ¿Quién, Pedro? Vuelto. Y me hace pensar en esta frase vuelto, que es la misma que se utiliza en la historia del hijo que vuelve en sí. Después de haberse estado deleitando en los placeres del mundo, que se va y gasta toda la fortuna que el padre le da. Y cuando él se da cuenta de la condición en la que ha caído, el texto dice, y volviendo en sí, dijo, regresaré a la casa de mi padre. Una vez vuelto. ¿Vuelto a qué? Al Señor, a mirarme a mí, es lo que Jesús le está diciendo. Una vez que vuelvas a mirarme a mí, una vez que vuelvas a deleitarte en los tiempos de oración, una vez más que vuelvas a deleitarte en el estudio de mi palabra, en la predicación de mi evangelio, en la adoración al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando todo esto ocurra, Pedro, vas a estar listo entonces para ahora confirmar a tus hermanos. Pero para que esto llegue, tenemos que volvernos a Él. Si no te vuelves a Él, no hay manera. Y quiero que preste atención en esto.
El Señor no pidió que Pedro fuese relevado de la prueba. No le dijo, Pedro, te voy a cambiar por otro. Le digo, no, Pedro, no la vas a pasar. No. Jesús ya había dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Él no pidió que Pedro fuese relevado de la prueba, sino que pidió que su fe prevaleciera hasta el fin en medio de la prueba. ¿Sabe que cuando llega la prueba es un buen termómetro que nos puede acercar a Dios o alejarnos de Dios? Hay personas que cuando le llega una prueba difícil y se cumple ahí la parábola del sembrador, lo primero que hacen es alejarse de Dios. No quieren buscar a Dios, reniegan de Dios, acusan a Dios de sus problemas. Pero la prueba también es un buen motivo para gozarse en Él. Palabras de Cristo dan a entender claramente que Él le concedió a Satanás el permiso para sacudir a Pedro. Pero Jesús oró para que no le faltara la fe a Pedro. Y Jesús es el gran sumo sacerdote, el que intercede continuamente por los creyentes. ¿Son ideas mías o se va el sonido? Vamos a cambiar, sí, porque siento que estoy forzando mi voz y yo no me escucho. Si quitas y usamos cualquiera de estos. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice lo siguiente: por eso puedes salvar a veces para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. A veces decimos, hermano, ore por mí. A veces yo ni oro por mí mismo. Me ponen carga cuando, pastor, ore por mí. A veces yo no oro por mí mismo. Pero Jesús, aunque yo no ore por ustedes, ni ustedes oren por mí, ustedes orarán un día por mí. Ah, bueno, gloria a Dios. ¿De verdad oran por mí? Ah, se los agradezco, gracias. Pero los que oran de una vez en cuando, que el Señor los perdone. A pesar de que a veces nosotros no oramos por otros, Jesús nunca deja de interceder por ti. Nunca, nunca, nunca. Y obviamente Él nos da ejemplo de no ser indiferentes ante las pruebas y el dolor de otros. De hecho, debemos de orar los unos por los otros. Es interesante que Jesús quiso hacer saber al apóstol Pedro que él iba a ser probado de una manera especial. Pedro era el líder indiscutible de los apóstoles. Y por eso mismo Satanás lo atacaría a él despiadadamente por encima quizás de los demás. Y aquí hay algo que a mí me toca muy bien, que a todos los que están en liderazgo deben de prestar. Que mientras sea la posición que tienes dentro de una iglesia, más cuidado debemos de tener, porque probablemente seremos atacados con más saña y con más crueldad. Y la caída de cualquier cristiano, sea quien sea, siempre es motivo de mucho dolor y de mucha tristeza. Debido a esto, ningún cristiano debería de descuidarse. El Señor advirtió a Pedro y le dijo que sería probado de una forma particular, pero no solamente se lo advirtió, también le prometió su restauración. Cuando vuelvas en sí, te voy a usar, confirmarás a tus hermanos. Hermanos,
si alguien debía estar en guardia esa noche, y en el relato dice que Jesús se va a orar y los discípulos en vez de orar duermen, cuando llegan las pruebas lo que tenemos que hacer es orar, 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 orar. Y no es orar por un día, 2 o 3 y orar, orar, no, orar siempre, porque nuestra lucha, nuestra batalla es de todos los días. De estar en guardia. Pedro tenía que estar en guardia más que ningún otro ese día. Las palabras que Jesús le dijo debieron de haber advertido y de haber llenado el corazón de Pedro de temor y temblor, pero no fue así. Pedro no hizo caso a la advertencia de Cristo. Así que podemos que desde ese mismo momento hacemos caso a las advertencias de Dios, a la palabra de Dios. Pedro comenzó a caer desde ese momento en que fue advertido. A mi juicio, la reacción de Pedro a la advertencia de Jesús fue un poquito arrogante. Yo, hermanos que estuvieron conmigo en la iglesia de Western Pine, conocen muy bien. Yo digo, eres tan pareces sospechoso. Tan santo, parece sospechoso. Pedro, en él se cumple perfectamente este dicho. Pero pareció muy santo. Terminó siendo sospechoso y culpable. En él hubo una falsa declaración. Él no quiso verse mal delante de Dios ni delante de los demás. Cuando el pecado está ahí, Satanás está ahí atacándonos, nadie se quiere ver mal. Todos queremos tener una buena reputación delante de los demás. Dios te conoce. Tú puedes tener una muy buena reputación conmigo. ¿Cómo está tu reputación delante de Dios? Tu credibilidad con Dios. Donde te escondas, ahí Él estará. ¿A dónde huiré de tu presencia? Pedro fue un poquito arrogante. No quiso verse vulnerable. No quiso reconocer que podía ser débil. De hecho, se mostró determinado en sus palabras al punto que le dice a Jesús. Observe lo que le dice. Verso 33. Él le dijo, Pedro le dice al Señor, Señor, no, Señor, ¿cómo crees? Eso tal vez puede ser Juan, Jacobo, o mira, el traidor como Judas, pero conmigo, Señor, tú sabes que yo estoy contigo. Tú sabes que yo soy cristiano y que voy todos los domingos a la iglesia. Tú sabes eso, Señor. Mire lo que le dice. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¡Wow! Cualquiera que escuche estas palabras y las lee dice, ¡qué determinación! ¡Qué clase de cristiano! ¿Sí? No duró mucho tiempo. Horas después de haber dicho esta declaración, Jesús le dice, Pedrito, escúchame. Te digo que el gallo no cantará. No cantará hoy. Antes que tú que dices que vas a ir conmigo a la cárcel y que si es posible vas a morir conmigo, antes que el gallo cante, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues, no una, no dos, 3 veces que me conoces.
¿cuántas veces con mis acciones yo he negado que conozco a Jesús? 1, 2, 3. Aquí hay una clara ilustración en la declaración de Pedro de lo que las Escrituras dicen con respecto a nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, y ¿quién lo conocerá? Indudablemente Pedro no se conocía a sí mismo. Nosotros somos cambiantes. Un día estamos bien, otro día estamos aquí así. Pero Él nunca cambia. La Biblia dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay muchos espirituales que surgen cuando hay un caído, pero no son espirituales que surgen para restaurar, son espirituales o pseudos espirituales que surgen para señalar, censurar, murmurar, acusar. Ya con el diablo es suficiente. Pedro se sintió seguro, bien, pero descuidó la advertencia de Cristo. Y casi que vamos terminando. Pedro tuvo la osadía de decirle, Mateo relata esto: aunque todos se escandalicen, Señor, yo de ti nunca me voy a escandalizar. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro estaba diciendo, independientemente que los demás apóstoles lo hicieran, él permanecería fiel. Pero Pedro, a pesar de sentir seguridad en su propia integridad y de la realidad de su amor por Cristo, lo traicionó. Yo quiero que tú pienses ahora, ¿de qué manera has traicionado a Dios? Puede sonar muy espiritual ahora, y no sé si lo sigues traicionando. Pero si lo sigues traicionando, es un buen momento de ahora ponerte a cuentas con Él. Porque ha sido advertido una vez más por su palabra. Dios no puede seguir siendo burlado. Y todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No importa si llevas semanas, meses, años, es bueno regresar, volver en sí y volver a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que vuelve a Él mientras Él puede ser hallado. Pero lo negó 3 veces. Y el gallo cantó y evidenció la caída de Pedro, de un hombre que sonaba muy espiritual. Pedro cayó. Y la Biblia dice, y esto es lo que deja darle la espalda a Dios. Esto es lo que deja como resultado decirle a Dios, Dios, no hago caso a lo que tú me dices. La Biblia dice, y Pedro cambia el nombre. Saliendo fuera, lloró. ¿Lloró? ¿Cómo? Lloró amargamente. Este es una escena, un capítulo muy, pero muy oscuro en la vida de Pedro. Sin embargo, Cristo usó su gracia, su misericordia y 2 elementos importantes para despertar a Pedro y hacerlo volver en sí. El primero es el canto del gallo. Con el canto del gallo, Pedro tuvo que reconocer, wow, soy el más vil de los pecadores. El canto del gallo hizo que llorara todo aquel que quiere buscar a Dios de manera genuina y sabe que debe llorar por causa del pecado,
porque ha ofendido a Dios. Pedro lloró amargamente. Pero ocurrió algo que cambia esa escena de tristeza. ¿Tú te imaginas el llanto de Pedro? Nadie mide las consecuencias hasta que está en medio de ellas, en medio del dolor. Y ocurre algo que cambia totalmente la atmósfera. Estaba derrotado, desalentado, triste. Se cumplió lo que había dicho el Señor, el gallo cantó. Y mira lo que dice el verso 61. Vamos a regresar. Entonces, vuelto el Señor. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba ya a punto de ir a la cruz para morir. Estaba pasando una serie de situaciones bien terribles. Pero el Señor, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y en ese momento se cruzaron las miradas de Pedro con Jesús. Jesús no lo estaba censurando. En su mirada Jesús le estaba diciendo: por ti estoy muriendo para darte vida y vida en abundancia, para restaurarte, para levantarte. Sobre ti estoy poniendo mi mirada. El Señor lo miró. Me imagino que fue la mirada más tierna. Jesús lo miró. Obviamente, mientras Jesús lo miraba con ternura, Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Y es que eso pasa cuando somos confrontados con este tipo de cosas. Nos acordamos. El gallo cantó. Pedro lo negó, pero Jesús lo miró. No fue necesaria ninguna otra cosa. Bastó la mirada tierna del Señor. El gallo atrajo las miradas de ambos. Los ojos de Pedro se encontraron con esa mirada tierna, sublime, restauradora, llena de poder. Esa mirada tuvo el poder de evitar que la caída de Pedro desembocara en una traición como la de Judas. Después de eso, y vamos a ponernos de pie, Jesús lo afirmó. A pesar de que él estaba atado, Jesús estaba atado, siendo acusado injustamente, había sido golpeado, maltratado por una turba de soldados que estaba fuera de sí. A pesar de todo esto, Jesús seguía pendiente de Pedro. ¿Tú crees que el Señor no está pendiente de ti? El Señor sigue pendiente de ti. ¿Por qué tienes miedo, hombre o mujer de poca fe? Confía en el Dios de los cielos. Cualquier hombre en la condición de Jesús hubiera pensado en sí mismo, pero Jesús pensó en Pedro. Bendito nuestro Salvador, que piensa en nosotros. Cuando las burlas, los golpes caían sobre él, sus pensamientos estaban con aquel que en ese mismo instante lo había traicionado y lo había negado 3 veces. Pero él le dirigió su mirada, que hizo despertar a Pedro, tal como Cristo lo había predicho. La gracia venció. Pedro fue recobrado y su fe prevaleció fielmente. Dios lo restauró y lo afirmó para que él se convirtiera en instrumento en las manos de Dios.
Jesús le dijo: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y en lo que vemos de Pedro en el libro de los Hechos, predicando a Cristo, sirviendo a Cristo, encarcelado por Cristo, muriendo por causa de Cristo, glorificó a Cristo, sirvió a Cristo hasta la muerte después de haber sido restaurado. Así que si hoy Dios restaura tu corazón, regresa a Él, pero regresa con más fuerza para servirle, para honrarle, para decirle que Él es bendito por los siglos de los siglos. Inclina tu rostro, vamos a orar.